Gloria a Dios. ¿Algún conectado o algo? Bueno. Avisarme cuando se conecte. Mientras tanto, cantamos otra alabanza. Cantemos una alabanza hasta que se conecten, pues la idea es transmitir para todos. Cantamos esa de vuelta. Cantemos esa. Eres la delicia de mi vida, hoy mi alma se deleita en mí. Eres mi gozo y mi alegría, prisionero de tu amor. Eres la delicia de mi vida, hoy mi alma se deleita en mí.
nombre. Gloria. Amén, amado. ¿Y a su nombre? Gloria. Gloria a Dios. Uno tiene miedo de decir gloria porque estamos en vivo. Tiene miedo hasta de que la voz le salga. Pero bueno, amado, Dios les bendiga. Gracias damos al Señor por permitirnos una nueva transmisión a través de esta plataforma de Facebook. Gracias le doy al Señor que podemos estar nuevamente en familia, aquí reunidos para alabar a Dios y adorar al Señor. No hemos pasado unos minutos de la 21 hora, pero siempre hay una cosa u otra, algunos problemas técnicos, algunas cosas que acomodar, arreglar, corregir, enseñar. Siempre hay algo para hacer y bueno, a veces también hay situaciones que se presentan, pero gracias a Dios que nos dio la victoria y podemos estar haciendo esta transmisión con el deseo de animar a los hermanos, de poder compartir con aquellos que no pueden asistir a la reunión aquí en San Luis. Como saben, para los que no me conocen, quizás si ven este vivo o este video grabado, soy el pastor Marcelo Ledesma de la iglesia La Voz de Dios en la Tierra, ubicado en la provincia de San Luis, en la capital de San Luis, en el barrio 1 de Mayo, en la parcela 5, lote 30, frente a la Manzana L. Estamos ahí congregando, haciendo reuniones en nuestro templo, gracias al Señor. Ya hace 13 años que estamos en esta provincia sosteniendo lo que hemos recibido, la verdad del Evangelio. Así que estamos contentos, estamos agradecidos al Señor por todo lo que Él nos permite hacer. Y bueno, y la verdad que meditando, ¿no? Reflexionando en todo esto que estamos viviendo, escuchando también a ministros, a pastores que dan lo que ellos reciben del Señor, hasta donde Dios les ha alumbrado. Ellos comparten la palabra, comparten lo que tienen de parte del Señor para compartir con el pueblo, y bueno, y aprendiendo y siempre tratando de ser dócil a la voz del Señor. Que Dios nos ayude en este tiempo a tener conciencia realmente de las cosas que hemos recibido de parte del Señor, las que Dios quiere hacer con nosotros. A veces no se toman las cosas con seriedad, no todos, ¿no? Pero hay una gran cantidad de creyentes que han tomado muy a la ligera, con mucha liviandad. Hemos tomado muchas cosas de parte del Señor y eso nos ha llevado a perder un montón de cosas hermosas, oportunidades que Dios nos dio. Pero Dios, que es misericordioso y su amor es tan grande, cuando apelamos a su misericordia, Él nos confía, nos vuelve a dar la oportunidad de poder revertir, de poder vindicarnos, de poder cambiar de actitud. Y eso es lo que Dios está requiriendo de nosotros en este tiempo y dándonos esta oportunidad de poder vindicarnos, de poder obrar en justicia. La palabra vindicación tiene el significado de justicia vengativa. Es tremendo porque habla de eso, la palabra vindicar. Habla de vengarse de lo malo. O sea que Dios, con todo esto que está pasando, manifestando su justicia, porque no hay nada injusto en Dios y Dios es un juez justo, y Él tiene por justo que padezcamos todas estas cosas que este mundo está padeciendo, tiene un plan Dios y un propósito, y es que podamos nosotros manifestar la justicia de Dios, porque como se nos ha enseñado a través de la Escritura, el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Amén. Esas cosas las tenemos que tener presentes. Dios nos hizo su justicia. A través de nosotros, que somos de la fe, Dios va a desplegar, a manifestar, a exhibir su justicia. Amén. Y nosotros debemos entender que Él es juez justo. Significa que Él no hace nada injusto. Por eso esta revelación la tuvo el apóstol Pablo, y para el apóstol Pablo Dios era justo. ¿Para cuántos Dios no es justo? Pero Dios va a hacer entender estas cosas, que Dios es justo y que no hay nada que Él permita que suceda en el mundo que no sea justo, que no tenga un buen provecho, un buen propósito, que no sea recto. Amén. Por eso, meditando en todas estas cosas, le pedí al Señor también que Él sea hablando en nuestras vidas, poniéndome la palabra, que realmente sea, como dice la Escritura,
esa palabra sazonada con sal, a fin de dar gracia a los oyentes, esa palabra sabia que edifica, ¿no? El apóstol Pablo a los Efesios les dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. O sea que hay una palabra sabia, que es para la necesaria edificación. O sea que la edificación es una necesidad que no todos descubrieron, la necesidad de ser edificados. ¿Qué significa edificar? Promover lo espiritual, la necesidad de que se promueva en mí lo espiritual. Y esta etapa en la que estamos viviendo es una etapa en la que yo estoy seguro y convencido, amados hermanos, de que Dios quiere promover lo espiritual. Se ha promovido muchas cosas terrenales, naturales, mundanales, carnales en este tiempo, y sobre todo en la iglesia del Señor. Y Dios quiere promover lo espiritual, eso que está ahí, que está dado de Dios, ese bien, como dice aún el apóstol Pablo a Filemón, que oraba para que la participación de la fe de Filemón sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que había en él por Jesucristo. Bueno, todo esto es para los que son de la fe, para los que amamos al Señor. Esto para los que tienen chamullo, labia, como tantos que hablan muy lindo, pero lamentablemente no entienden ni comprenden realmente lo que Dios quiere hacer con su vida al permitir todas las cosas. Yo aprendí algo que el Señor me enseñó desde que conocí al Señor, y sobre todo a través de la vida de mi pastor, el pastor Juan Avellaneda. Aprendí, por medio de él, el Señor me enseñó a reconocer que Dios es soberano, a reconocer que Dios está detrás de todas las cosas. Al principio, cuando me convertí en el año 96, y no es que voy a hablar de mí ni mi testimonio, pero en estos días, al meditar en todo lo que Dios hizo desde que comenzó su trabajo en mi vida, reconocía cómo Dios me enseñó a verlo a Él detrás de todo. Aún Dios permitió en mi vida que yo conociera la cárcel, y en ese lugar tan terrible, ahí fue donde yo le conocí al Señor. Y al principio no era fácil aceptar en mi mente, concebir que era Dios permitiendo esa situación. ¿Para qué? Y el fin de eso era que yo le conociera, de que yo abriera mi corazón y le aceptara y comenzara a él una obra en mi vida. Y de allí comenzó Dios a llevarme, como a todos los que estamos oyendo y hemos creído, por diferentes situaciones, momentos, etapas. Y detrás de todo siempre estuvo el Señor y sigue estando. El Señor dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. Dios nunca dejó de trabajar. Yo recuerdo mucho en estos días a la vida de mi pastor, y sobre todo sus palabras y su proceder, sus respuestas frente a las adversidades. Cómo él respondía en cada situación adversa, en cada problema, en cada lucha. Lo que me admiraba de Dios y me maravillaba de Dios era cómo él respondía, que no era humanamente, que no respondía como un hombre normal, que no respondía como una persona natural, que no respondía como cualquier persona. Había una respuesta espiritual, que era la capacidad que Dios da a todos los que creen en Él, en la sabiduría de Dios para poder actuar correctamente. Amén. Y yo, hermanos amados, oro a Dios por todos nosotros, por mi vida, por mi familia, por los hermanos que Dios puso a mi cuidado en este tiempo, para que Dios sea haciendo algo que el apóstol Pablo pidió por los hermanos, y está en el libro de Colosenses. Porque para poder responder sabiamente a cada situación necesitamos esto. Un pasaje muy conocido, pero que rogamos a Dios que Él sea iluminando los ojos de nuestro entendimiento. Hemos orado antes de comenzar la transmisión, hemos pedido a Dios su bendición, su iluminación, y los que están del otro lado oyendo, no sé cuántos habrá, no tengan miedo de hablar. Hay 2 hermanos conectados, Dios les bendiga, hermanos amados, por estar del otro lado. Como ustedes saben, para nosotros es todo nuevo esto. Yo he transmitido algunos videos que me han grabado mis hijas, hemos transmitido por Facebook, pero
esto de estar así en mi hogar y transmitir es algo que por ahí no estamos muy acostumbrados, pero la necesidad hoy requiere que hagamos esto para los hermanos, ¿sí? Para ustedes y para todos los que están en sus casas reunidos en esta hora. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Capítulo 1, verso 9 de Colosenses. Dice así la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Lo primero que el apóstol Pablo pide por los hermanos que estaban en Colosa, que eran de la fe y que tenían amor, como el mismo versículo 4 lo dice, Pablo, habiendo oído, dice el apóstol, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Eso es lo que estoy pidiéndole al Señor por todos nosotros, Amén. y por todos los hermanos, que podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Significa que podamos llegar a saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. La palabra voluntad significa lo que se quiere, lo que se desea, lo que se designa. Dios designó algo, Dios quiere algo y Dios desea hacer algo con nosotros en estos días al permitir esta situación. Todos podemos decir, ya lo sabemos, pero el tema es que Dios nos llene del conocimiento de esa voluntad, que podamos nosotros conocer qué es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas, realmente, qué es lo que Dios quiere y qué desea Dios con todo esto que está pasando con nosotros. Y para esto necesitamos que Dios nos llene del conocimiento, Él nos haga saber qué quiere, qué desea, qué anhela con nosotros, qué designó Dios, porque esto no es algo casual ni es un accidente. No hay accidentes en Dios. Dios ya lo preparó, Dios ya lo tiene preparado a todo esto. Ahora es que nosotros seamos dóciles y pidamos en oración, así como vemos que el apóstol Pablo, cuando oyó de la fe y del amor y de la esperanza que los hermanos tenían en medio de situaciones como pasaban en Colosa, la persecución, las situaciones que había, cuántos falsos maestros queriéndolos privar del premio, queriéndolos desviar de su fe, queriéndolos mover de su buen orden, queriéndolos llevar a situaciones, queriendo moverlo de la esperanza en la que ellos estaban firmes. Estaban pasando un momento bastante difícil en Colosa, pero el apóstol Pablo veía que estaban firmes en la fe y entonces oraba y clamaba a Dios para que Dios los llene a ellos del conocimiento de su voluntad. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. Y eso es lo que tenemos que pedir hoy. Señor, llénanos del conocimiento de tu voluntad, ahora que estamos en nuestro hogar, para conocer qué es lo que tú quieres realmente como esposo, como esposa, como papá, como mamá, como hijos, como padre, como hermanos. Que podamos ser llenos del conocimiento de la voluntad, pero en el sentido, ¿para qué congrego? ¿Qué es congregar? ¿Qué son los grupos?
Qué tan tremendo, no solamente extrañar, que estar con los hermanos acompañados, porque ahora estamos nosotros en familia solo, sino que podamos entender, Señor, quiero conocer qué es lo que tú designaste, qué es lo que tú designaste para que yo haga, aprenda, sea, cuando me junto con los hermanos en los grupos. Qué tan tremendo es el conocimiento de lo que tú quieres hacer conmigo y a través mío cuando me junto con los hermanos en el grupo, en la iglesia, cuando compartimos alimentos, cuando hacemos un servicio juntos, cuando vamos al hospital, cuando vamos casa por casa a evangelizar, cuando nos reunimos para hacer una manualidad, un trabajo, ya sea una obra material, ya sea una obra espiritual. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú designaste? ¿Qué es lo que tú deseas producir, hacer en esos momentos? Bendito su nombre. Eso es lo que Dios quiere que nosotros podamos comprender, mis amados hermanos. Pero para esto hay que orar, hay que pedirle a Dios. Señor, lléname del conocimiento de tu voluntad. Hay quienes llegaron a decir, yo escuché una vez a alguien que decía que nosotros pedir como conviene no sabemos. Sin embargo, sí que sabemos pedir. Dios nos enseña a pedir, nos enseña a orar. Lo que dice Pablo cuando habla a los romanos, en el capítulo creo 8, cuando dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, porque pedir como conviene no sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemido indecible. Lo que está diciendo Pablo ahí es cuando pasamos situaciones, esas situaciones en las cuales no sabemos por qué realmente, como ahora, qué hacemos, qué pedimos, y no tenemos claro qué es lo que tenemos que pedir a Dios, tenemos la ayuda, donde el Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos para pedir. Él intercede por nosotros, porque pedir como conviene no sabemos. Amén. Amén. Pero hay cosas que vamos a aprender y que vamos aprendiendo. Pablo acá sabía qué pedir. No es que oraba en lengua acá por los hermanos. Amén. Amén. Era claro, él entendió. Esto pido en oración. Y esto pido por ti. Y esto pido en oración. Él sabía pedir. Pero hay momentos difíciles personales en los cuales Dios nos va a llevar a que no sabemos. ¿Qué pido? El otro día escuchaba que este pasaje que le cito de Romanos, en donde dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, porque pedir como conviene no sabemos. Es esto, ¿eh? De repente, ¿qué pido? Un pastor el otro día decía, lo escuché hablar, uno de los famosos, de los que están por todos lados, que él no sabía qué pedirle a Dios, si pedirle que saque este virus, o que lo deje, o que haga algo, no sabía qué pedir, porque el virus lo ha llevado, dice, a ver cuánta gente ha cambiado de actitud, y es verdad, es algo que Dios permitió. Amén. Es algo que Dios mandó, es algo que Dios permitió. Los otros días estuvimos viendo quién es aquel que dirá que sucedió algo que Dios no mandó que sucediera. De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Entonces, ahí es donde uno va y ora a Dios y no sabe qué pedir. Ahí aparece la ayuda, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque no sé qué pedir, Señor, hasta que Dios nos ilumine. ¿Cómo hablo? ¿Qué pido? Amén. Amén. Va a haber momentos difíciles en la vida de cristianos que tenemos más ganas de irnos y querer que Dios saque la situación. La tentación, la humanidad nos tienta, la carne, la situación, y es como que tenemos ganas de decirle a Dios, quítame esto, sacame aquello, como el apóstol Pablo, que llegó a esa experiencia de decir, quita de mí, que llegó a esa experiencia de decir, saca de mí esto, y el Señor le contestó, como todos sabemos, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Estaba pidiendo algo y estaba pidiendo mal, pero el Señor le respondió y le dijo cuál era el propósito de permitir ese aguijón, ese mensajero de Satanás que lo abofetee, y era para que el poder de Dios se perfeccionara en la incapacidad humana que había en él para revertir lo que estaba viviendo. Y ahí comprendía que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Así vamos a pasar momentos que no sabemos qué pedir, pero tenemos la salida de Dios. Tenemos una salida. Dios siempre nos dio salida. No nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba, con la tentación, dice la Escritura, nos dará la salida para que podamos soportar. El Señor nos va a dar la salida a través de su palabra. Siempre Dios nos dará la salida. Al apóstol Pablo le respondió y dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quién puede ver que Dios ahora está queriendo y deseando y perfeccionando su poder
en esto que estamos viviendo. Por eso que Dios nos ayude, nos abra los ojos, nos ilumine de tal manera que podamos ver realmente lo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuál es el propósito de su voluntad en esta situación? Nosotros hemos aprendido, yo he escuchado enseñanzas tremendas y una de tantas del pastor Juan, de nuestro amado pastor, era el propósito de su voluntad, que hasta hay una literatura que se repartía en el tiempo de vida del pastor Juan y que nosotros también tenemos, que es el propósito de su voluntad. Y allí podemos ver la soberanía de Dios y podemos ver cómo nuestro Señor conocía cuál era el propósito que Dios tenía con su voluntad, al permitir y al desear, porque Dios quiso. Si no hubiera querido Dios que Lázaro muriera, no hubiera muerto. Pero Dios quiso que sucediera eso. Amén. Amén. Y el Señor conocía que esa enfermedad no era para muerte. Y cuando llegó, y no fue cuando sus amigos o su amiga le dijo que fueran, él fue cuando Dios le dijo que fuera. Cuando fue, ya estaba muerto, hacía 4 días, hería. Vemos a Marta, una de sus hermanas, decir, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Bendito su nombre. Amén. Y vemos que el Señor lo levanta a Lázaro, lo resucita, y como en ese libro el pastor Juan lo explica tan clarito, enseñaba, ¿qué llevaría más gloria para Dios? Decía, ¿que lo sane o que lo resucite de los muertos? Qué tan tremendo es el pensamiento de Dios, qué tan tremendo es Dios, qué soberano que es. Hoy compartíamos en casa también, escuchábamos una prédica de la soberanía de Dios, que hace un tiempo atrás también la transmití por este medio en el programa radial Instruyendo en Justicia, que dicho está de paso, le agradezco a Dios por permitirme realizar estas transmisiones y por ustedes que están del otro lado, los hermanos que siempre se conectan, mandando saludos y compartiendo corazones, manitos, diciendo amén y orando sobre todo por nuestras vidas. Y le doy gracias al Señor porque nos permite hacer este trabajo de transmisión para edificar la vida de todos los que han creído. Es el único propósito. Acá nosotros vemos que hacemos esto por amor al Señor, por amor a los escogidos. Dios nos está enseñando a amar, es lo que siempre le pedí a Dios, que me enseñara a amar a los suyos cada día más, porque es la base del bien, el amor. Si nosotros no amamos a Dios, no amamos lo que es de Dios, jamás vamos a poder tener la capacidad de comprender con todos los santos estas cosas que tenemos que comprender, que Dios es soberano, que Dios tiene todo bajo control, que Dios es el que maneja todo. Los que no aman jamás comprenderán estas cosas. Es parte de la anchura, la altura, la longitud, la profundidad, no sé decírselo qué parte es de estas cosas. Amén. Amén. Pero sí sé que son parte del Señor, lo profundo de Él. Dios nos hace saber, eso lo dice el apóstol Pablo, que nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, no, recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Porque el Espíritu lo escudriña todo de Dios y ¿qué dice? Nos hace saber a nosotros. O sea que esto es algo espiritual. Por eso hablamos de promover lo espiritual. ¿De qué nos sirve saber tantas cosas mundanas, terrenales? Saber tantas cosas como muchas veces nos hemos abocado a saber más de lo malo que de lo bueno. Averiguar más la vida de los demás, como tanto están abocados a saber si hicieron o no hicieron, y investigan y buscan tantas cosas que no los llevan a nada bueno. ¿Por qué no preocuparnos por saber lo profundo de Dios? Bendito es su nombre. Y eso es lo que tenemos que hacer en estos días. Ese es mi aliento, es lo que Dios, humildemente se lo digo, me hace entender, me hace ver. Yo no iba a hablar esta palabra, tenía otra cosa para hablar, que por ahí mañana, si Dios lo permite, estaremos compartiendo lo que, o yo estaré, si Dios me lo permite, transmitiendo a esta hora. Algo que ahora se los voy a compartir un poquito, que tiene que ver, relacionado con esto, porque ¿qué quiere hacer Dios?
¿Qué desea hacer Dios con todo lo que está pasando? Esperamos que es algo bueno, siempre esperamos lo bueno, pero acá vemos, ir a Dios para que Él nos llene del conocimiento de su voluntad. Pero dice algo que es impresionante. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que Dios no nos va a llenar del conocimiento de su voluntad si primero no opera algo a través de su espíritu y nos da inteligencia y sabiduría espiritual. Si nosotros andamos en la inteligencia humana y andamos en la sabiduría humana, ¿qué hacemos cuando se nos revela la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos con lo que sabemos que Dios quiere hacer conmigo? ¿Cómo podré hacer uso correcto, actuar correctamente, responder correctamente, que sería responder correctamente en esa inteligencia espiritual y en esa sabiduría espiritual? Inteligencia espiritual es ser inteligente y entendido de lo que Dios quiere hacer, de cómo yo puedo actuar en ese momento de situación o de problema que estoy teniendo. ¿Qué tengo que hacer? Ser inteligente, darme cuenta, reconocer qué es lo que Dios quiere realmente hacer con mi vida. Dios me hizo saber que Él quiere que yo ame, que yo perdone, que yo soporte, que yo sirva, que yo dé, que yo predique, que yo testifique, que yo haga misericordia. Pero ¿cómo lo hago? ¿En esa sabiduría natural o en la sabiduría espiritual? ¿En la sabiduría humana o en la sabiduría espiritual, que es la sabiduría de Dios? Entonces, Dios quiere llenarnos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Gloria a su nombre. Amén. Amén. Yo quiero leer algo acá que tengo. Bueno, que tenía. Que habla de que la sabiduría, la inteligencia espiritual es la comprensión de saber con claridad qué es lo que Dios está haciendo, ser entendido, inteligente, ¿verdad? Amén. Inteligencia, darme cuenta a dónde me quiere llevar Dios, por qué Dios permite esto. Y la sabiduría es esa sabiduría práctica, esa sabiduría que habla de la aplicación acertada del conocimiento que tengo bíblico, la aplicación acertada del conocimiento que tengo doctrinal, de la doctrina que tengo, porque necesitamos la sabiduría espiritual para saber aplicar acertadamente el conocimiento que tengo. El conjunto de verdades que formó la doctrina que tenemos son el conjunto de verdades, de enseñanza que Dios nos ha revelado por su palabra y que nosotros debemos ser sabios para aplicar en cada situación todo esto que hemos aprendido. En esa sabiduría es que Dios quiere que nosotros podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Una vez que yo sé lo que Dios quiere, una vez que sé qué es lo que Dios quiere hacer, yo tengo herramientas, tengo la palabra, tengo las doctrinas, tengo las enseñanzas, que las que tengo que practicar, tengo quienes me instruyeron en la palabra de Dios y tengo que persistir en la doctrina. Amén. Amén. Pero si yo no estoy en esa sabiduría espiritual, no tengo inteligencia espiritual, ¿cómo respondo a las situaciones que se me presenten? Amén. Amén. Por eso este pasaje es para que sepan que estamos orando y oremos todos para que Dios nos llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, inteligencia espiritual, y el resultado es para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. A fin, ¿cuál es el resultado de esta sabiduría espiritual, inteligencia, cuando soy lleno del conocimiento de su voluntad? En esa sabiduría y en esa inteligencia espiritual, el resultado lo vemos, para que andemos como es digno del Señor. Amén. Para que nuestra conducta, para que nuestro andar sea digno del Señor, para que Él se pueda agradar, para que Él se pueda contentar, para que lo podamos honrar en toda nuestra manera de vivir, que ese es el punto, ese es el final, agradar a nuestro esposo Cristo, agradar a nuestro Señor, agradarle en todo y llevando fruto en toda buena obra. Esas buenas obras que Dios preparó, que nosotros sabemos, el grupo, el estar juntos, el compartir, el servir, el predicar y todo lo que conocemos como buena obra, poder llevar fruto en toda buena obra
¿cómo dice este texto de la palabra de Dios? Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Saben lo que va a hacer esto? Cuando nosotros entendemos esto y entramos a hacer lo bueno y llevamos fruto en toda buena obra, que son resultados claros, el fruto es la manifestación visible de un poder que actúa internamente, el poder de su espíritu, el poder de su palabra, el poder de su amor, actuando en nosotros manifestará un fruto que es la vida de Cristo, el carácter de Él, la manera de vivir de Él, la manera de responder, la manera de actuar. Eso es el fruto, que podamos nosotros, algo que permanece, un fruto permanente, no un fruto que se corrompe, un fruto que lleva vida. Bueno, nosotros tenemos que entender que Dios quiere que nosotros podamos llevar fruto en toda buena obra, que podamos producir en otros lo mismo que nosotros estamos sintiendo, que podamos hacer de otros instrumentos útiles, como Dios lo hizo con nosotros, que también lo podamos hacer con otros. Y de esa manera viene lo más tremendo, ¿no? Que dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Qué significa crecer en el conocimiento de Dios? Es llegar a pensar, a mirar y a sentir lo mismo que Dios piensa, siente, mira. Lo mismo que Dios piensa, lo mismo que Dios siente, lo mismo que Dios, Él ve, nosotros también. Hoy hablábamos esta mañana en el desayuno con mi familia y en un momento conversábamos la necesidad de cambiar nuestra manera de pensar para que podamos ver las cosas como realmente son en Dios y no como nosotros las vemos. Estas cosas que están pasando, ¿cómo las estamos viendo? ¿Qué estamos viendo de todo esto que estamos pasando? ¿Cómo estamos mirando? ¿Qué pensamos de todo lo que Dios permite? Pues los días pasan y la cuarentena va a seguir. Y hay quienes se fastidian, hay quienes ya están mal, quejosos, renegando. Y eso es por causa de que todavía no han entendido que es Dios y no aceptan que es Dios el que está detrás de todas las cosas. Entonces no pueden ver que Dios los quiere llevar a cosas muy tremendas en su familia. Con su familia. Veo que hay un montón que hacen chistes con la esposa, con los hijos, que no aguantan, que ya no aguantan más. Y la gente no aguanta más. Porque no están disfrutando todavía lo que Dios permite que pase. No están entendiendo qué es lo que Dios quiere hacer. Porque los que entendieron qué es lo que Dios quiere hacer y desea hacer y mover, manifestar, producir, se deleitan, dan gloria a Dios, glorifican a Dios y dan gracias. Amén. Pero los que no entienden todavía qué es lo que Dios quiere hacer y desea hacer conmigo en esta situación, están renegando, se están quejando, están hasta hablando en contra de todo esto y quejándose de todo el mundo y mirando cosas que no tienen que mirar y viendo las cosas de una manera errada y no como tiene que ser visto todo esto. Amén. Gloria a su nombre. Amén. Por eso, mire si no es necesario ser lleno del conocimiento de su voluntad. Ser lleno de lo que Dios quiere hacer en todas las cosas, en cada situación, porque hay una voluntad de Dios en todo lo que Él permite, hay un propósito de Dios en todo lo que Él permite de la mañana hasta que nos vamos a dormir, y aún en la noche, aún Él nos enseña. Aún nuestro descanso, Dios trabaja y sigue trabajando y nos sigue hablando. Hay un propósito en todo. Amén. Por eso dice orando en todo tiempo. Hay situaciones que son para orar, situaciones que son para que actuemos, para que hablemos, para callar. Y tenemos que ser llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que es lo que Cristo fue el ejemplo. Nuestro Señor estaba lleno del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Él comprendía, percibía, entendía, se daba cuenta del por qué decían esas cosas, de por qué le hablaban, para tentarle. Y él sabía en esa sabiduría de Dios responder en esa sabiduría, aplicar el conocimiento que él tenía sabiamente según la situación que se iba presentando. Comprendía, se daba cuenta de las cosas, veía las cosas como Dios las veía. Aprendió a depender de Dios y a hacer todo lo que el Padre le decía. Nosotros hacemos todo lo que el Padre nos dice, dependemos de Dios para todo. Bueno, eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que podamos manifestar en este tiempo una dependencia total en Dios y confianza en Él y en su palabra. Que Dios nos ayude, amén. Sí, que Dios nos ayude, a entender esto que Dios está haciendo con nuestras vidas y que Él nos llene del conocimiento de su voluntad
en toda sabiduría e inteligencia espiritual, que nos llene, que podamos ser entendidos, que podamos ser inteligentes para darnos cuenta de todo lo que Dios quiere que nosotros nos demos cuenta y lo podamos ver, que podamos así en esa sabiduría que tenemos de Dios, actuar sabiamente y andar como sabio y ya no como necio, redimiendo el tiempo, ¿ve? Aprovechando la oportunidad que tenemos de estar juntos como familia, de poder mirar cosas que nunca vemos, que quizás nunca vimos en nuestros hijos, en nuestra esposa, en nuestros maridos, en sus maridos, en los hermanos, en mirar realmente qué siento, qué pienso de los hermanos, qué son los hermanos para mí. ¿Qué son los hermanos para mí realmente? ¿Qué tan inteligente soy? ¿Qué tan entendido soy del valor de los hermanos? Que cuando estoy con ellos, ¿cómo actúo? ¿Cómo soy? Que cuando hay una situación, alguien me ofende, alguien habla mal de mí, alguien hace algo en contra de mí y Dios lo permite. ¿Cómo respondo? ¿Cómo actúo? ¿Qué tanto valor tienen los hermanos? ¿Qué pensamiento tengo acerca de los hermanos? ¿Cómo veo lo que Dios permite en mi vida? Entonces todo esto que está pasando es una reflexión, un llamado de Dios a reflexionar, a meditar, a que podamos hablar con Él, que podamos nosotros escuchar su voz, que podamos oírle a Él y que no estemos como, bueno, tratemos de quemar el tiempo, de aprovechar y viendo tele y viendo cosas para pasar el tiempo y películas y bueno, y hacemos algo. No, aprovechemos el tiempo, no hay nada más hermoso que estar con Él. Dios llama a lo suyo a una intimidad, a un conocimiento más profundo. Eso es conocerle a Él, una relación entre el que conoce y el objeto conocido. Es una palabra que impactó mucho al ministerio Pueblo de Amor cuando vivía nuestro amado pastor. Él lo enseñó, ginosco. Una relación entre el que conoce y el objeto conocido. Y a este respecto, lo que conoce es de valoración y estima. Por eso la relación, por eso se establece una relación, porque tiene valor lo que conoce. Nunca tendremos una relación de valoración con algo que no conozco. Nunca le daré valor a lo que no conozco. ¿Qué valor tienen las cosas que Dios nos dio? Por eso Dios permite todas estas cosas, mis amados hermanos, para que le conozcamos a Él. ¿Qué tan tremendo? ¿Quién le conoce a Dios? ¿Cómo puede ser que yo diga, me miro, yo conozco a Dios, y cómo no lo quiero conocer más? ¿No lo amo más? Y por no amarlo más, no quiero cambiar, sigo con las mismas actitudes. ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no se cambia de verdad? ¿Por qué no se lo conoce? Porque el que conoce a Dios le ama. Y el que ama no hará nunca nada indebido. Porque el amor no hace nada indebido. Pero si no lo conozco a Dios, nunca lo amaré. No puedo amar las cosas que Dios me da. No puedo seguir a Dios por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Esta es la etapa donde Dios quiere que le conozcamos. Y que Él quiere revelarse a nuestra vida y llenarnos del conocimiento de lo que Él desea y quiere y designa en cada cosa en la vida. Que podamos llegar a deleitarnos en su voluntad. Que según el hombre interior nos deleitamos en la ley de Dios, en lo que Dios señaló, en lo que Dios habla, en lo que Dios quiere, deleitarnos. Que podamos disfrutar de todo lo que Él designó, que podamos, como dice la Escritura en Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bendito su nombre. Para que comprobemos. Ya no es solamente leer y saber que dice que Dios quiere esto. No es cuestión de saber porque me dijo el pastor y me enseñaron que Dios desea esto. Ya habla de comprobar. Ya habla de un conocimiento por experiencia, de algo más profundo, de comprobar, de sentir lo mismo que Él siente, lo que Él está permitiendo que pase. ¿Esto quiere Dios que yo sienta? ¿Esto quiere Dios que yo haga? ¿Esto quiere Dios que yo pueda ver? ¿Compruebo que es buena su voluntad, agradable y perfecta? Los otros días un hermano me hablaba y me decía que no podía, estaba como lamentándose de que esta situación lo privó de estar en el cumpleaños con su hija. Justo tiene su hija en otro lado, con su esposa está separado y de repente él quería estar con su hija en el cumpleaños, pero esto lo privaba y como que se lamentaba de no poder estar y que esto. Entonces yo le decía, qué tremendo es poder llegar a entender qué es lo que Dios quiere y aceptarle y disfrutar y darle gloria a Dios y darle gracias a Dios. Porque está tratando con su hija, está tratando con todos, con él también. Hay un mundo espiritual que nosotros no vemos. Hay una obra que Dios está haciendo y un movimiento en el mundo espiritual que nosotros no conocemos, no lo vemos.
Pero Dios está haciendo cosas muy tremendas a favor de su pueblo para corregirnos, para ordenarnos, para redarguirnos. Está haciendo que esa palabra que hemos recibido como palabra de Dios actúe y trabaje en nosotros. Nos está llevando a ser sensible, a ser más diligente en las cosas que hemos oído, para que no nos deslicemos, para que no nos vayamos junto al camino y sigamos avanzando pensando que estamos en los planes de Dios cuando estamos ajenos a los planes de Dios, cuando estamos lejos del propósito de Dios, de lo que Él planeó para nosotros en cada día. No quiere Dios que sigamos más así, que sigamos avanzando un día más, sin estar alineado en la línea de pensamiento de Dios, sin estar en ese camino que Él trazó de antemano. No quiere Dios que vayamos en un camino al costado, caminando, como siguiendo, en vez de ir por la ruta, voy por la banquina. Voy igual, pero no siento lo mismo, no disfruto el viaje, no es lo mismo. Por eso que Dios nos ayude, amados hermanos, a entender cuánto están junto al camino, que Dios nos guarde. Por eso debemos estar atentos, debemos nosotros ser vigilantes y considerar estas cosas que Dios está haciendo con nosotros y llevarlo todo a Él, y llevarlo a Él. Él está tratando con nosotros. Y para terminar, hermanos amados, ser lleno del conocimiento de su voluntad, ser lleno del conocimiento de Dios. Gloria a Dios. Conocerlo, ser lleno del conocimiento de Dios, no de la Biblia, no de lo que dice tal libro, de lo que dice fulano, de definiciones y de lo que dice, no, conocerlo a Dios. Eso es lo que yo le robo a Dios, quiero conocerle más. Si le conozco, le amaré. Y yo sé que ese amor es el motivo controlador en asuntos espirituales y morales. ¿Por qué? Porque lo amaré. Y el amor me llevará a frenar muchas cosas, a dominar cosas, a aborrecer un montón de otras cosas que hoy no aborrecemos, que no las hacemos. ¿Por qué no las hacemos? Porque nos va a traer problemas, porque sabemos que está mal, pero no porque las aborrecemos. Y Dios quiere que aprendamos a amar. Y dice absteneos, no dice abstenerse, sino aborrecer lo malo y seguir lo bueno. No dice dejen lo malo y sigan lo bueno. Apártense de lo malo para seguir lo bueno. No, a nosotros, a su esposa, el requerimiento es este: aborrecer lo malo, porque es una con el Señor. Un espíritu somos con Él. Somos carne de su carne y hueso de su hueso, miembro de su cuerpo. No podemos sentir otra cosa de la que Él siente. Por eso se nos dice: haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. El mismo sentir, no otro. No podemos pensar que podemos tener otro sentir. Es el mismo. Amén. Su atención no se divida. Pongamos los ojos en lo que Él quiere, en lo que Él está haciendo con nosotros. Amén. Y aprendamos de todo lo que estamos pasando. Mañana, si Dios quiere, estaremos mirando algo que se los dejo como para que reflexionen, los que puedan y quieran estar mañana. Gloria a Dios. Cómo el Señor nos va llevando en su perfeccionamiento, en esa zaranda en la que Dios nos metió, como le pasó a Pedro, cuando el Señor le dijo: Pedro, el diablo ha pedido por ti para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. El Señor entendía que lo único que necesitaba Pedro en ese momento era la fe. Que todo podía faltar, pero que no faltara la fe. Amén. Y la zaranda vino, y aún el Señor le habló y le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. ¿Y Pedro qué dijo? No, aunque todo esto se escandalice, yo no me escandalizaré. Pero después vemos a Pedro negándolo al Señor 3 veces, llorando amargamente, como sabemos, y yéndose a pescar nuevamente a su antiguo oficio. Pero vemos cómo Dios restaura a Pedro allí en el último capítulo de San Juan. Mañana lo vamos a estar viendo. Y cómo entendió algo que también Job tuvo que entender y que nosotros también tenemos que entender, que Dios quiere hacer con nosotros en todo esto que estamos pasando. ¿Qué quiere hacer Dios con nosotros? Que podamos comprender muchas cosas, pero una muy importante:
que mañana lo estaremos viendo, y es que podamos reconocer que Dios es soberano, sabe todas las cosas, entiende todo, maneja todo, y que nosotros dependemos de Él para todas las cosas. Hermanos amados, que Dios les bendiga. Ojalá que esto que he hablado sea de bendición a su vida. Saludo a todos los que están conectados. 2 hermanos, gloria a Dios. Un abrazo grandote para todos. Y bueno, espero sus saludos. No solamente miren, saluden. A mí me gusta, manden saludos. ¿Sí? ¿Qué dice? Contame. Gladys Ábalos. Dios los bendiga, amados, hermosa palabra. Bueno, Dios le bendiga, hermana Gladys. ¿Quién más está? Estamos en familia. Edith Ochoa. ¿Sí? La toma para mi vida su palabra, pastor. Amén. Un abrazo, hermana Edith. Dios le bendiga mucho, siempre ella presente. Amén. Adriana Beatriz también. ¿Quién? Adriana Beatriz. Ah, Adri. Dios te bendiga mucho, Adri. Y bueno, Carlos Cham. Carlos Cham. Cham. ¿Está conectado Ajá. también? Paz, el Señor le bendiga. Saluda al pastor y a la congregación. Amén, amén. Saludos, Le amén. mando un abrazo Bueno, acá fuerte. hay una partecita, así que Dios le bendiga mucho a todos los hermanos allá de Moreno, José Cepá, de Buenos Aires. Bueno, no sé si habrá de Córdoba, hay hermanos que están de Córdoba, de San Juan, no sé si habrá alguno, pero hermanos de San Luis. Huguito Medina de Córdoba, Dios te bendiga mucho, Hugo. Y bueno, gracias a Dios por todo lo que están conectados. Y bueno, hermano, a orar al Señor para ser lleno del conocimiento de su voluntad, amén. Amén. En toda sabiduría e inteligencia espiritual, amén. Amén. Una comprensión de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios realmente quiere promover, producir, amén. Amén. Porque hay situaciones en la vida de los cristianos que no se saben ni por qué Dios las permite, amén. Amén. Una vez había un hermano que Dios tenía un llamado, un llamado específico, Dios con él, para mostrar algo. Y es con repente, había cosas que le pasaban con su esposa y no sabía lo que pasaba porque él oraba, hacía las cosas como Dios quería, servía a Dios. Pero Dios lo metió en una situación tremenda con su familia, con su esposa, de rebeldía a la palabra. Su esposa no respetaba, no lo trataba como tenía que ser tratado. Y eso causaba un dolor y un sufrimiento hasta que le preguntó al Señor qué es lo que Dios quería hacer con él. Y Dios le dio la respuesta, y era que le quería enseñar algo muy tremendo. Que esto lo escuchamos, quizás lo pasamos de largo, pero un hombre entendido, un hombre con inteligencia espiritual y sabiduría espiritual, le pudo responder y le dijo, porque se dio cuenta y entendía. Un hombre entendido le pudo decir, lo que Dios quiere es revelarte sus sentimientos. Cristo te quiere revelar sus sentimientos por su iglesia. ¿Qué sentís vos cuando te encontrás que tu esposa no te atiende, no te hace un mate, no comparte, no quiere estar con vos? Y esa respuesta realmente al que no es de fe vuelve loco, pero al que es de fe lo maravilla. Amén. Amén. No sé si lo tomó o no lo tomó. Hay quienes no toman los consejos de Dios para su vida porque no es conforme a su parecer, como no es conforme a su forma de ver, desprecian el consejo de Dios, desprecian la profecía de Dios, que es el develamiento de los pensamientos de Dios que vienen a través de la palabra, del consejo, menosprecian la profecía, tienen en poco estas cosas y siguen tras sus propios dictados del corazón. Ellos están escuchando lo que el corazón le dicta y nunca están escuchando los dictados del corazón de Dios. Porque así como nuestro corazón nos dicta cosas, al hombre le dicta cosas, el corazón de Dios también dicta cosas. Y la Biblia dice que nosotros fuimos hechos conforme al corazón de Él. Amén. Amén. Quitaré el corazón de carne y les daré un corazón, el de piedra, perdón, y le daré un corazón de carne. El mismo corazón que tuvo el Señor es el que Dios nos dio en el hombre nuevo. Nos cambió el corazón. ¿Y qué dicta el corazón? ¿Quién se detiene a escuchar lo que está dictando el corazón? ¿Vio en la escuela cuando te dictan un dictado? No sé si ahora hacen, pero antes dictaban cosas y vos tenías que escribir y estar atento a lo que la maestra o el maestro dictaban, hablaban y vos escribías. Amén. Amén. Ahora, ¿qué pasa? Atento, a lo que Dios dicta. ¿Qué dictará Dios? ¿Qué dicta Dios? ¿A quién le interesa lo que Dios dicta? No, a mí me importa lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo opino y razono. No,
Dios nos corrige y nos dice, no nos hagamos sabios nuestra propia opinión. Apoyémonos en el Señor. No nos hagamos sabios nuestra propia prudencia. Confiemos en Él. Él enderezará nuestra vereda. Nos va a ir bien. Pero no apoyemos en nuestra propia opinión. Si tenemos la opinión honorable de Dios, que es su palabra, amado, apoyémonos en Él, confiemos en Él y entendamos que hay cosas que Dios quiere hacer en estos días, ordenar y arreglar en nosotros. ¿Sí? Ojalá que nos sirva y le podamos dar el valor que esto realmente merece. Amén. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Estaremos compartiendo algo de Pedro, de Job, y mirando algo que es muy importante que tengamos bien claro y lo veamos, y hacia donde Dios nos quiere llevar con esto que estamos pasando. Amén. Amén. Dios les bendiga.